Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal La Historia con el profesor Palomo. Continuando con lo que es nuestra serie sobre la historia de Grecia, vamos a ver en el día de hoy lo que es el periodo que conocemos como la época clásica. La época clásica, que son el siglo V y IV antes de Cristo, se va a caracterizar, ya hemos visto, por el predominio de dos grandes polis, Atenas, por un lado, que defiende un modelo democrático, y Esparta, que defendía o se basaba en un modelo de gobierno que llamamos oligarquía. Durante este periodo clásico, los dos conflictos que van a ser fundamentales van a ser las llamadas guerras médicas y posteriormente las guerras del Peloponeso. También conocemos a la época clásica como el siglo de Pericles, el siglo V, porque va a ser el momento de esplendor de la cultura y de la prosperidad económica de Atenas. Las características de este periodo, digamos que responden a lo que es el desarrollo de lo que es la civilización y la cultura griega, pero se van a desarrollar justo en el momento en que se producen también los conflictos armados. Y en este sentido es importante tener en cuenta que los griegos van a tener que enfrentarse con poderosos enemigos como van a ser los persas y a priori parece algo eh, impensable el que unas pequeñas ciudades que vivían en un territorio montañoso como era Grecia pudieran hacer frente al todopoderoso imperio persa que ocupaba pues todo lo que hoy conocemos como el oeste de Asia, porque su territorio llegaba desde Egipto hasta la India y podían dominar todo lo que era Mesopotamia, la meseta de Irán, la meseta de Anatolia, etc. ¿Cómo fue posible que estas pequeñas ciudades, con muy pocos soldados, pudieran hacer frente a los poderosos ejércitos de los emperadores persas? La clave está en la composición del ejército griego. Los griegos aprendieron una técnica de lucha, de batalla que se conoce como la falange, una formación militar en la cual se situaba la infantería armada con casco, con coraza, con escudos y especialmente con unas largas lanzas llamadas larisas que les permitían hacer frente a la caballería. Fijaos aquí como una disposición de lanzas largas bloqueaba el paso a la caballería, en este caso de carros, y le daba una ventaja táctica frente a lo que era el ejército enemigo. Entonces es gracias a este desarrollo de la táctica militar de los griegos que van a conseguir tener éxito en lo que son sus enfrentamientos con el resto de los pueblos, con los persas. Las guerras con los persas, los griegos llamaban a los persas medos y por eso van a conocerse como guerras médicas. Comienzan estas guerras fundamentalmente porque todo lo que es el territorio situado en la costa de Asia Menor, este territorio que está aquí, que conocemos como Jonia, ese territorio que en principio estaba dominado por los persas, en el año 496 los jonios deciden luchar por su independencia. La ciudad de Mileto, que es de población jonia, pide ayuda a los jonios de Grecia continental y solamente la ciudad de Atenas responde con un pequeño destacamento que va a ayudarles en su lucha contra los persas. Cuando acaba la guerra, que acaba con la derrota de los jonios, los persas, el rey persa Darío, va a intentar castigar a la ciudad de Atenas por haber participado en la lucha, en la defensa de los jonios. Entonces, fijaos cómo los persas envían un ejército poderoso, unos 20.000 soldados se calcula, según un historiador griego que se llama Heródoto, y desembarcan cerca de Atenas en lo que es una pequeña llanura que se llama Maratón. Vamos a ver dónde está eso exactamente. Si os fijáis aquí en el mapa, veis cómo la ciudad está
El territorio está aquí, Maratón, este puntito que aparece ahí, muy cerca de la ciudad de Atenas, a unos 40 kilómetros, 42 kilómetros para ser exactos, ¿vale? Entonces, el propósito de los persas es castigar a los griegos por haber participado, a los atenienses por haber participado en la guerra de los jonios, en defensa de los jonios, y el ejército persa, para la sorpresa de los propios persas, va a ser derrotado por un pequeño contingente, un pequeño ejército de atenienses y de la ciudad de Platea, unos 11.000 soldados, dirigidos por un estratego Milcíades. La victoria sorprende a los persas e incluso sorprende a los griegos. Tanto es así que el propio Milcíades, teniendo miedo de que la flota persa pudiera atacar a Atenas, que en ese momento se encontraba desguarnecida y sin defensas, pues envió a uno de sus soldados, Filípides, a que recorriera lo antes posible los 42 kilómetros que separaban Maratón de Atenas. Al llegar, la famosa frase que él pronuncia, alegraos atenienses, hemos vencido, representa, digamos, lo que es el hito de haber conseguido hacer una carrera enorme de 42 kilómetros que hoy en día, en honor a esa batalla, pues recibe el nombre de Maratón, ¿de acuerdo? La derrota persa va a quedar como una mancha en el historial de los emperadores persas, y eso hace que una vez que muere Darío, su hijo Jerjes decida vengarse de esa derrota e intentar resarcirse, volviendo a conquistar Grecia, pero esta vez enviando un ejército muchísimo más numeroso e intentando pues dominar no solamente a Atenas, sino a todas las ciudades griegas. El ejército persa era un ejército muy potente debido sobre todo al número de soldados que tenía, y dentro de él pues se distinguían especialmente dos formaciones: los arqueros, que eran famosos en Persia por su enorme habilidad para poder manejar el arco y la flecha, y un grupo de soldados que se llamaban los inmortales, que constituían la guardia personal del rey y que luchaban con todo tipo de armadura para ser lo máximo efectivos. El avance del ejército de Jerjes, del emperador persa, va a ser detenido en el año 481 temporalmente en un desfiladero, un paso estrecho que hay entre el mar y las montañas, donde un ejército espartano, liderado por el rey Leónidas, pues le va a hacer frente en la famosa batalla de las Termópilas, que se ha protagonizado también en diferentes películas de cine. El avance persa, a pesar de lo que es este inconveniente de verse frenado por estos soldados, finalmente parece ser que Leónidas solo contaba con 300 soldados. Finalmente los persas consiguen vencer este obstáculo y llegan hasta Atenas. Atenas no tenía capacidad de defensa frente a este inmenso ejército, y los atenienses huyen y se refugian en una isla cercana llamada Salamina. Y allí los atenienses van a plantear una batalla naval a la flota persa, la llamada batalla de Salamina. El estratego ateniense Temístocles va a aprovechar que las naves persas son muy pesadas, que tienen poca maniobrabilidad, y en un estrecho paso entre la isla de Salamina y el continente griego van a conseguir derrotar a los persas. La flota persa había sido derrotada, pero el ejército persa estaba intacto, y eso hace que en el año 479 las tropas atenienses y espartanas juntas consigan derrotar al ejército persa en lo que se llama la batalla de Platea. Allí durante 8 días van a estar enfrentándose hasta que finalmente el rey de Esparta, Pausanias, consiga una gran victoria y la derrota definitiva del ejército persa. Una vez que Jerjes ha sido derrotado y se retira de Grecia, el interés de los espartanos por continuar con la guerra desaparece. Pero los atenienses van a recordar a sus hermanos de Jonia, del Asia Menor, y van a intentar liberarles. Y eso constituye la llamada Tercera Guerra Médica.
En este caso ya no es una guerra defensiva como había sido la primera y la segunda, sino que se convierte en una guerra ofensiva. Los atenienses van a conseguir liberar a sus hermanos y van a lograr una gran victoria en el río Eurimedonte. Como consecuencia de estas guerras hay que tener en cuenta que el imperio persa empieza su decadencia y que Atenas se va a convertir en la gran ciudad que va a dominar toda Grecia y gran parte del Mediterráneo. Eso, como es lógico, va a despertar el recelo de Esparta, su antigua aliada, y también va a suponer un enorme esplendor y un enorme desarrollo de lo que es la cultura y el arte en la ciudad, puesto que Atenas había sido destruida por los persas, incendiadas sus templos y sus principales edificios, pues Pericles, que se va a convertir en el líder ateniense, va a iniciar lo que es la reconstrucción de los principales edificios, se va a construir un enorme templo a la diosa Atenea para conmemorar la victoria sobre los persas, y eso va a hacer que conozcamos lo que es el siglo V como el siglo de Pericles. Veis aquí lo que es los restos de lo que es el Partenón, que es el principal templo que se construye en este momento y va a ser decorado por esculturas, por relieves, obras de un escultor famoso llamado Fidias. De tal manera que el apogeo de Atenas va a coincidir con lo que es la segunda mitad del siglo V. La prosperidad de Atenas se va a basar en su dominio militar, en la liga que va a formar con todas las ciudades liberadas, llamada Liga de Delos, y sobre todo también va a ser próspera gracias al comercio. Los atenienses van a asegurarse el comercio del trigo con el Mar Negro, con las costas del Mar Negro, y van a especializar su agricultura, sus cultivos, en el aceite, en el cultivo del olivar. Y de esta manera pues van a desarrollar lo que es una intensa actividad comercial en todo el Mediterráneo. Con esto pues vemos que concluye lo que es la primera mitad del siglo V y se desarrolla, digamos, lo que es la cultura griega. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, si es así darle a like y si no lo habéis hecho todavía suscribiros a mi canal. Hasta el próximo vídeo.